En este video hablaremos entonces sobre los aspectos centrales de la retórica antigua. Hay dos palabras que se vuelven clave en retórica antigua. Por una parte, lo que entendemos como hecho retórico y por otra, lo que entendemos como texto retórico. Ubíquense miles de años atrás. Ubíquense aproximadamente 750 años antes de Cristo. 750 años antes de Cristo. Grecia antigua. Ágoras. En ese momento, los rhétores, quienes hacían gala de la retórica, pensaban no solamente en el producto de un texto retórico o argumentativo, sino en el proceso del texto retórico. ¿Y por qué les digo que se ubican en ese entonces? Porque la retórica actualmente es madre nutricia no solamente de la argumentación, sino de la lingüística textual, de la pragmática y de la teoría estructuralista. Esa teoría estructuralista responsable de estudiar las figuras retóricas, por ejemplo, o figuras literarias. Cualquier cantidad, ustedes las conocen perfectamente. Es decir, nosotros en el mundo contemporáneo hablamos acerca de procesos de escritura más o menos desde finales de los 80 y principios de los 90, hace unos 30 o 35 años, nada más. Pero esto ya se había pensado, ya se había sistematizado, ya se había aplicado, ya se había investigado hace muchos años, antes de Cristo, 750 años antes de Cristo. Por eso es tan importante la retórica, por todo el aporte que le ha hecho a los estudios sobre la lengua, a los estudios sobre la interacción comunicativa humana, a los estudios sobre la producción textual, a los estudios sobre argumentación. Para los rhétores, entonces, era muy importante el texto retórico y el hecho retórico. Hecho retórico entendido como proceso y texto retórico entendido como producto. En el proceso, ellos miraban el efecto que generaría o genera el texto retórico en la audiencia, ya pensaban en la audiencia, la intencionalidad del texto y el uso de la retórica en situaciones comunicativas concretas. Eso ahora parece un lugar común del lenguaje, parece que cuando hablamos de producción textual todo el mundo ya piensa en eso, pero resulta que eso no es tan reciente como se creía, es mucho más antiguo, ya la humanidad ya ha reflexionado sobre ello. Entonces estas son palabras que ustedes van a encontrar siempre que hablen acerca de retórica. Este video que estoy grabando lo grabo eh, poco tiempo después de grabar aquellos sobre las diferentes perspectivas de argumentación, en otras palabras, antes de que ustedes diseñen sus microclases. Adelanté la grabación del video pensando en aquellos que han optado por las definiciones de Aristóteles, Quintiliano, Cicerón o la perspectiva retórica para trabajar pues en sus microclases, pensando un poco en lo que podrían hacer en el aula, en qué deben hacer hincapié, desde qué ángulo pueden pensar en ejercicios de aplicación. Creo que esto sería fundamental, ¿no? Pensar un poco en el camino que se va a seguir para la construcción del texto argumentativo y pensar también en el producto del texto, un producto que debe tener o darle lugar al bien decir y a la persuasión, es decir, a la belleza de las palabras y a la fuerza de las palabras. Entonces, para cada uno de estos momentos del proceso de construcción de un texto argumentativo retórico, resulta de vital importancia el principio de aptum o principio de decorum, es decir lo justo en el momento justo o decir o callar lo justo en el momento justo. Recuerden lo que decía Adelino Catani, que existen palabras adecuadas para momentos adecuados. Eso va a ser fundamental. Entonces, por ejemplo, pensar en eso,
pensar en ese asunto de qué callar, qué decir y lo que voy a decir resultará adecuado para esta discusión que estamos teniendo. Este es el momento adecuado para hablar o tengo que guardar silencio por más tiempo o definitivamente debo guardar silencio siempre. Entonces recuerden, es fundamental en la retórica el hecho, el proceso, con todo lo que ello implica, que ya lo mencioné, el texto, el producto y el valor determinante del principio de aptum tanto en el proceso como en el producto. Pero bueno, digamos que ese es teóricamente un poco el sentido de la retórica, teóricamente. Eso es lo que ellos hacían para configurar un discurso retórico. Pero ahora entonces la pregunta es, ¿y eso cómo lo hacían? O sea, ¿cómo cristalizaban eso? ¿Había alguna mecánica? ¿Había algunos pasos? Ese proceso, ¿cómo se podía palpar? Sí, por supuesto. A los pasos, al proceso mismo, ellos lo denominaron operaciones retóricas. Entonces hablamos de 5 operaciones retóricas. Inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio. Esto es latín. Inventio o invención, disposición, elocución, memoria y acción. En el primer momento, piensen en esto como el camino que ustedes podrían seguir para la construcción del trabajo final de esta asignatura o para la construcción de cualquier texto. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando del hecho retórico. Cuando estemos, sobre todo aquí en el locutio, más que en memoria en actio, el locutio actio fundamentalmente, estaremos viendo cómo se visualiza, cómo se muestra el producto final, el texto retórico. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, favorecer procesos de escritura en el aula en calidad de tutores o favorecer procesos de escritura personales en calidad de escritores siguiendo este modelo de escritura. Esto es un modelo de producción textual, es un modelo de producción de textos argumentativos que está constituido en 5 fases o 5 operaciones, como quieran llamarlas. Operaciones es la forma precisa, ¿no? Como se utilizaba, como se denominaba en ese entonces. Inventio, primer momento de producción del texto retórico. En este momento, en la invención, se define el tema y se define además la posición ante el tema, lo que Toulmin llamaría aserción, lo que Charot llamaría toma de postura, lo que en argumentación retórica llamaríamos tesis, lo que otros autores como Adelino Catani, eh, el mismo Anthony Weston, llamaría conclusión, es decir, mi posición ante el tema. Entonces aquí será importante pensar en el tema y pensar en la postura ante el tema. Y además es una operación de acceso al conocimiento. Se accede al conocimiento, casi que cuando uno está en la invención, está en la planificación de su texto argumentativo. Entonces uno dice, listo, el tema es la argumentación, por ejemplo, o el tema es la pintura contemporánea, o el tema es el caso Colmenares, ¿no? O el tema es la ideología de género, ideología de género. Entonces voy a buscar información al respecto, pero antes debo definir mi tesis. ¿Qué opino yo sobre la ideología de género? Mi opinión es esta. Y ahora, ¿qué sé y qué no sé sobre la ideología de género? ¿Qué sé y qué desconozco? Y cuando responda a la pregunta que desconozco, pues esa me marcará la línea de búsqueda de argumentos, de búsqueda de información que luego convertiré en argumentos para la defensa de una tesis. Ya recuerdan ustedes el famoso triángulo de la retórica, patos, etos, logos, ¿no? En este momento uno define lo siguiente: ¿en qué voy a hacer hincapié principalmente en mi texto argumentativo? ¿En qué línea haré hincapié? ¿Voy a construir un texto argumentativo principalmente lógico o quiero un texto argumentativo principalmente emotivo o por el contrario quiero un texto argumentativo en el que sea emotivo pero también
sea lógico. ¿Cuál va a ser la línea de argumentación dilecta o predilecta por ustedes? ¿No? Esa será una decisión fundamental que ustedes tomarán en este momento. Voy a pausar aquí y en el siguiente video voy a mostrarles tres pequeños ejemplos, uno de ellos ustedes ya lo conocen, para ilustrar un poco un texto argumentativo eminentemente lógico, otro eminentemente emotivo y uno en el que se conjugan lo uno y lo otro.